Archivo. ¿Cómo yo? Ya. Entonces el laboratorio que vamos a hacer con las dos máquinas, vamos a hacer configuración entre ambas, tanto la máquina Windows Server como Linux Server, y que interactúen. Vamos a ver la creación de cuentas, vamos a ver si entre ellas pueden respaldar archivos y que trabajen en conjunto, ¿ya? Las dos al mismo tiempo, las dos al mismo tiempo. Cuál carga primero no importa, la que sea, pero las dos vamos a usar, ¿ya? ¿Cuál vamos a poner? Ambas.
Entonces, ambas máquinas anoten sus IPs públicas, tengan ahí, si bien está en la topología de la herramienta de administración, tengan la mano la IP pública tanto de Windows Server como de Linux Server, que la vamos a ocupar para interactuar entre ambos sistemas operativos. Ahí anoté mis direcciones IP públicas, las tengo en el blog de notas. Para la máquina Windows Server y para Linux se conectan por programa PuTTY a través de SSH. ¿Ya? Entonces, ya teniendo las dos máquinas activas, vamos a empezar a trabajar con la IP pública y luego también en ambas máquinas ir configurando la creación de cuentas de usuario. Ya. En el caso de Windows Server tenemos un usuario que es el usuario administrator, que es el que estamos trabajando durante todos los laboratorios, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer en el Windows Server es ir a la administración de usuarios y a la administración de políticas de usuario para que podamos crear una nueva cuenta y no tengamos que entrar siempre con el archivo PEM, ¿ya? Y podamos entrar con un usuario directamente, tal como lo hicieron para el ejercicio de la prueba de soporte, donde crearon un usuario en el Windows 10 y también entraban y lo mostraban, ¿ya? En este caso algo similar. Entonces para ello, en el servidor Windows Server, que ya tiene un nombre que se llama Server 1, el Linux lo vamos a renombrar también como Server 2 en un momento más, vamos a ir a la siguiente pestaña de configuración para optimizar, ¿cierto? En este caso las políticas de seguridad y también la creación de cuentas. ¿Podemos quedarnos con la que creamos anteriormente? Sí, bueno, sí. Para que veamos, recordar un poquito cómo se accede, ¿ya? Entonces, en Server Manager de Windows Server, en Tools, vamos a buscar una herramienta que se llama Local Security Policy. ¿Ya? Server Manager en Tools, Local Security Policy. Esa herramienta trae las políticas de seguridad de contraseña que trabaja Windows y la cual a nosotros nos requiere o nos pide una estructura, y de hecho cuando ustedes crean el archivo PEM tiene una consistencia de la contraseña, ¿cierto? Que es bastante extensa, usa mayúsculas, minúsculas, letras, y eso lo podemos cambiar nosotros, ¿ya? De esa forma podemos tener un segundo usuario y también crear nuestras propias contraseñas. Entonces, una vez que entramos al Server Manager, vamos a la pestaña Tools y vemos Local Security Policy. Ahí aparece una pestaña que dice Password Policy, que es la segunda, ¿cierto? La segunda clasificación. Password Policy, para que recordemos. Ahí. Password Policy. Sí, Password Policy. Y ahí está la política que si no la han desactivado, desactívenla ahora. La que dice la contraseña requiere una estructura de complejidad. ¿Ya? ¿Ya? Si no la han cambiado nunca, le va a aparecer como Enable, ¿cierto? Enable. Entonces lo que hacemos nosotros es deshabilitar esa política para que podamos nosotros crear nuestra propia contraseña del usuario, ¿ya? A nuestro gusto. Entonces, Local Security Policy, Password Policy, y ahí declaramos, ¿cierto? La contraseña requiere cierta complejidad y deshabilitamos esa política, ¿ya? Disable. Hay otras políticas que también se pueden aplicar, por ejemplo, la duración de las contraseñas, la cantidad de caracteres que pueda tener, el tiempo que dura una contraseña y que hay que cambiarla una vez que se cumple ese ciclo. Pero en este caso nosotros vamos a cambiar lo que es la estructura de la contraseña para que no sea tan extensa. Después de eso, que deshabilitamos opción, volvemos a Tools y nos vamos a Computer Management. Ahí mismo en Tools. ¿Ya? Y ahí vamos a ir a la creación de usuario. ¿Sí, señor? Y si nos acordamos del usuario que creamos la clase pasada. Sí, es para crear otro, nada más. Sí, pueden hacer el otro. Y ahí vamos a la creación de usuarios, el Local User and Group. Y ahí van a tener los usuarios que hemos ido creando, ya que está el usuario administrador y el usuario que hicimos en la sesión anterior. Ahí está. Ya. Ahora, lo que hay que crear en el usuario
es dos cosas o tiene que tener dos permisos. Uno tiene que ser administrador y además pertenecer al grupo usuario de escritorio remoto. Y con esas dos cosas ya estamos listos. Ya. Creemos un usuario nuevo para que practiquemos. Ya teníamos uno, pues creamos un segundo usuario por nosotros. Clic derecho, New User. Igual como lo hicieron en el trabajo, ¿cierto?, de sistema operativo Windows. Como ya tengo uno que se llama alumno, voy a crear uno con mi nombre, que se llame Rodrigo, por ejemplo. Ya. Name Rodrigo. Y le damos una contraseña, ¿cierto?, nosotros. ¿Ya? Sin expiración, así que no caduque. Ahí la contraseña nunca expira. Nunca venza. ¿Ya? Ahí está. Crear el usuario, le dan un nombre. Recuerden que con el cual accedemos con el username. Ese es el nombre de acceso. El otro es el nombre que aparece en pantalla, el full name. Pero nos interesa, ese es más importante, el username. Y luego creamos y lo asignamos a grupo. ¿Ya? ¿Ya? Creamos y lo asignamos a dos grupos. ¿A qué grupo debe pertenecer? A dos. Administradores, usuarios de escritorio remoto. ¿Sí? Igual que en el trabajo que hicimos. Entonces, después de crear el usuario, tienen que agregarlo a dos grupos. ¿Ya? Clic derecho sobre el usuario. Exacto, a dos grupos. Chau. Ya. Por defecto pertenece al grupo que se llama usuarios. Al grupo que se llama usuario. A ese lo removemos, lo sacamos de ese grupo porque no tiene mucho permiso y lo agregamos a dos grupos más importantes que son administradores y usuarios de escritorio remoto. ¿Ya? Esto es para que recordemos. Ahí, find out. Ahí buscan, ahí está el grupo administrators. ¿Sí? Y el otro grupo se llama remote desktop user. Ahí está, remote desktop user. Ahí están los dos grupos. Y ese usuario ya pertenece, ¿cierto?, a esos dos grupos importantes. Ok. ¿Ya? Ahora como... Sí. Después, para probar este usuario, porque lo hagamos una vez que terminemos el taller, hay que cerrar sesión y entrar con el usuario nuevo, ¿cierto? Probar que funciona y acceso. Ya lo hicieron la semana pasada, así que bueno, ya tiene experiencia. Entonces ya tenemos más de un usuario. ¿Este usuario requiere el archivo PEM? No requiere porque no, es nuestra contraseña. Así que ya teniendo más de un usuario fuera del administrador, puede hacer usted su propio acceso, ¿cierto? Se olvida del archivo PEM, que se olvida, que lo pierde, que lo guarda, etc. Ya tenemos usuarios creados. Con la IP, solamente el IP, el nombre de usuario y la clave que nosotros le dimos. No necesita el archivo PEM. Perfecto. ¿Ya? Server 1 se llama el equipo y tiene usuarios creados. Ahora vamos a ir al Linux y vamos a hacer los mismos usuarios. Va a tener también usuarios del mismo tipo. En mi caso voy a crear un usuario que se llame alumno y uno que se llame Rodrigo. ¿Ya? Dentro del sistema operativo Linux. Darle mi contraseña, ¿cierto? Y dejarlo listo para acceder remotamente. Muy parecido a lo que estamos haciendo acá en la creación de usuarios en Windows Server. ¿Ya? Sin cerrar la máquina Linux, ¿cierto? Pero Windows la minimizamos para que vamos al otro sistema operativo. Ahora ir al Linux para crear usuarios también, los mismos nombres de usuarios, del mismo tipo, pero lo vamos a hacer en Linux. Hay un usuario que ya viene en Linux, que es el usuario que se llama Ubuntu, ¿cierto? Que era por defecto, y el root que lo vamos a activar también, ¿ya? Y crear dos usuarios más adicionales. Ya, estando en la máquina Linux, vamos a también hacer la creación de usuario y también le damos un nombre a la máquina, ¿ya? Ya que tiene un nombre por defecto, no tiene un nombre propio como el server 1 que le dimos al Windows Server. Entonces, nos cambiamos de usuario al superusuario con el comando sudosu, claro, como root, ¿ya? Y vamos a crear un usuario. Así como creamos un usuario que se llamaba alumno o Rodrigo, no sé, vamos a crear los mismos usuarios pero acá en Linux. Para crear un usuario, primero hay que estar como root, ¿ya? Va a estar como root. Y lo hacemos con el comando add user, ¿ya? De añadir usuario, add user. Y luego el nombre del usuario, comando add user, que lo vamos a maximizar. Y luego el nombre del usuario que vamos a crear. Yo voy a crear uno que se llame alumno. Entonces, add user, de añadir usuario,
espacio y el nombre del usuario. ¿Ya? Enter y va a empezar a aparecer un menú de configuración. Y lo primero que me pregunta es la clave, ¿cierto? Recuerden que las claves en Linux no se aparecen en pantalla, ¿cierto? Cuando tú la escribas. Porque va a empezar, profe, no me sale la contraseña. Es que no aparece, ¿cierto? Pero tú estás digitando la contraseña. Y lo otro importante, vean antes de escribir la contraseña en su teclado si está en mayúscula, minúscula, ¿cierto? ¿Ya? Exacto. Y quieren la contraseña, enter y la vuelven a repetir. Add the user. Add the user. Ahí está el comando arriba. Ahí está. Y crean el usuario, le crean la contraseña lo primero, enter y repiten la contraseña. Ya. Y ahí le va a decir password update successful. Y lo que viene ahora es un menú para ir rellenando algunos datos, como el nombre que quiere que aparezca en pantalla. Y si no quiere poner los datos, va simplemente presionando enter hasta terminar. ¿Ya? Profe, no, ¿por qué contraseña? Lo que usted quiera. Usted la pone en su contraseña. Ya. Enter, enter. Hasta que me dice, desea, ¿está correcta la información? Le digo, yes. Ya. Y este sería mi primer usuario creado. Ya. Lo dejé enter, no le puse valor. Solamente creé el usuario y su clave. No lo llené, lo dejé en blanco nomás. ¿Cierto? Usted si quiere lo llena después, lo va a rellenar. Ya. Voy a crear inmediatamente un segundo usuario. ¿Cómo se crea un usuario? Comando add user, claro, y el nombre del usuario. Tienen que estar como superusuario antes, ¿cierto? Claro. Entonces, el usuario se crea comando add user, el nombre del usuario, enter, la contraseña y la repite. Y luego, ¿cierto? Le pregunta algunos datos, pero en este caso los omito, presionando enter hasta que me pregunta si los datos están correctos y le digo que sí. Y ahí estarían los dos nuevos usuarios. Cuando nosotros creamos un usuario, también le crea una carpeta propia, ¿cierto? A cada uno de ellos. ¿Ya? Después que tenemos los usuarios, este usuario, ¿ya? Así igual como creamos un usuario en Windows, no pueden hacer muchas cosas. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hicimos en Windows? Los cambiamos a un grupo administrador, usuarios de escritorio remoto, etc. Ahora, los usuarios que acabo de crear, los voy a promover también en un grupo. Hizo dos usuarios, ¿cierto? Hice dos, claro. Si usted quiere hacer uno, dos, tres, los que quiera. ¿Ya? Entonces, los usuarios que acabo de crear, los voy a agregar a un grupo de mayor privilegio, para que puedan conectarse por SSH, para que puedan crear carpetas, para que tengan, ¿cierto?, un privilegio mayor. Por lo tanto, ocupo el comando usermod, ¿ya? Usermod para modificar el permiso del usuario, ¿ya? O grupo, guión AG, con G mayúscula, AG, sudo, y luego el nombre del usuario al cual usted le va a dar el mayor permiso. Por ejemplo, al primero que se llama alumno. ¿Ya? Entonces ahí le estoy dando los permisos de superusuario al usuario que se llama alumno. Al ser superusuario, por defecto, entre todos los grupos, ¿cierto? De conexión remota, de permisos de creación de carpetas, etc. Ahí está. Usermod, _g, sudo y el usuario. ¿Ya? Y ahora le voy a dar el mismo permiso al segundo usuario que cree. Lo mismo comando, el nombre de usuario. Ahí estaría. Entonces, ambos usuarios son administradores y permiten conectarse remotamente. Ya, como lo hicimos en Windows. La diferencia es que agregamos los grupos, ¿cierto? Los promovimos. Aquí no, con el comando lo hacemos superusuario. Vamos a revisar que estos usuarios se hayan creado y están en sus carpetas correspondientes, después de haberlos agregado. Entonces, salimos del modo inicial, ¿cierto? CD espacio barra en Linux. Vamos a ir a ver una carpeta que se llama Home. Vamos a entrar a Home, CD Home, un ls, y se fijan que ahí aparece un directorio nuevo.
aparecen los directorios que significa que los usuarios están creados. Ahí están los nuevos usuarios que acabamos de crear. Ahí estaba el Ubuntu, que es el primero que teníamos, está el usuario que se llama Rodrigo y alumno. Ya, ¿qué hemos hecho? A ver, aprendamos a crear un usuario y borrarlo. Vamos a crear un usuario de ejemplo y lo vamos a borrar, porque en Windows Server es bastante fácil. Y derecho, decide eliminar, ¿no es cierto? Aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Si en Windows la creación de un usuario, aquí estamos mostrando, y borrado es así, por ejemplo, voy a crear un nuevo user, ¿ya? Esto a modo de ejemplo en Windows. Ahí, yo le voy a poner un nombre, por ejemplo, TES al usuario. Ahí está. Le doy OK, lo creo sin clave. Clic derecho borrar, ¿cierto? Delete, listo, eso es todo. ¿Ya? Ahora, el Linux es así. Voy a crear un usuario con el comando add user. Ya, lo voy a llamar test. Ya. Le voy a poner una clave. Ya. Ese usuario se debería haber creado. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo borro? ¿Cómo se imagina que el comando para borrar el usuario? Delete. 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 No sé, ¿cómo crees que puede ser? Del Del user, delete user. Erase. ¿Cómo podría ser? El user mode es para darle permiso, para darle los privilegios. ¿Cómo lo borraría en el usuario? User, del user. Del user y el nombre del usuario. Inténtelo. Del user y el nombre del usuario. ¿Sí? El comando es del user. Del user. ¿Con doble L? No, con una L, de borrar. Por ejemplo, empecé a crear usuarios de prueba y el comando sería del user. Del user y el nombre del usuario. Ya, ahí se fue. Voy a borrar el otro. Y se fue. Ya. Ahora, cuando ustedes borran el usuario, se va. Lo más probable es que igual queda la carpeta del usuario. Queda creada, ¿cierto? Ahí estoy mostrando. Borré el usuario, pero está en sus carpetas. ¿Cómo borraría las carpetas de su usuario que quedaron hechas? RM. Menos R, ¿cierto? Y el nombre de la carpeta. Porque quedan creadas las carpetas de cada usuario. Yo elimino el usuario, pero creo un directorio. Entonces lo hago en el comando rm menos R y ahí está el nombre de la carpeta. Test, por ejemplo. Ahí se fue. Y como dice otro usuario que se llama test1, borro la carpeta rm menos R, test1. Y ahí desaparecen también. Ya. ¿Qué es la diferencia? Cuando creamos usuarios en Linux, quedan las carpetas creadas también y hay que borrar. ¿Ya? Ahí se borra. Entonces, creamos un usuario y lo eliminamos. El user es para borrar el usuario y rm-r es para la carpeta del usuario. Ya. Vamos ahora a cambiarle el nombre al servidor. Ya. Pero antes, vamos también a habilitar la clave para el superusuario root. ¿Ya?
Así como nosotros que le dimos recién una clave a un usuario, la podemos modificar. Ya, en el caso del usuario root, la clave se la cambiamos con el comando sudo -u root passwd. Este comando nos va a servir para cambiar cualquier clave de usuario. Donde la palabra root, si quiero cambiar el usuario Ubuntu, sería Ubuntu, ¿cierto? Si tengo un usuario que se llama alumno, sería sudo -u alumno passwd. ¿Ya? El comando es el mismo. Entonces, sudo -u, nombre del usuario, y el comando passwd. ¿Ya? Enter. Él le va a preguntar, ¿cierto? Ponga la nueva contraseña y reemplaza la anterior. Esto es cuando se le olvida una contraseña y quieran cambiarla. Y me pregunta, ponga la contraseña, enter, repite la contraseña, ¿ya? Y la modificamos. ¿Ya? Exacto, ahí cambié la contraseña. Entonces, cada vez que quieran cambiar la contraseña, el comando es sudo -u, nombre del usuario, y luego passwd. ¿Ya? ¿Con qué comando veíamos todos los comandos hechos? Con history, ¿cierto? History está todo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Ven? Y la sesión anterior también. Ahí están los permisos, ¿cierto? La creación de usuario, el borrado de usuario, etc. Esto les puede servir como apunte, pueden sacar los comandos y guardarlos para saber lo que han hecho. ¿Ya? Vamos a hacer entonces en la última parte de Linux, vamos a cambiarle el nombre y lo vamos a llamar Server 2. Si se fijan, por ejemplo, nuestra máquina Windows Server tiene ya un nombre, que se lo dimos para identificarlo dentro de la red. Y está en un grupo de trabajo también, ¿cierto? Está identificado para nosotros dentro de un dispositivo. De hecho, si vemos acá el Windows Server, ¿Cuántos comandos tenía? está ahí. Se llama, en mi caso la máquina se llama Server 1. Al Linux lo vamos a llamar Server 2. Ya, Server 2. Entonces, para ello, vamos a ir al directorio principal. ¿Ya? Directorio principal. Y dentro del directorio principal está la carpeta que se llama etc. 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 ¿Ya? Y dentro de etc hay un archivo que se llama hostname. Hostname. Entonces lo que vamos a hacer es entrar a ese archivo o editar ese archivo y cambiarle el nombre que aparece adentro. ¿Ya? Y ahí aparece el nombre del servidor. Entonces lo vamos a editar con el comando nano y el archivo que se llama hostname. Hostname. ¿Ya? De ahí aparece el nombre que tiene actualmente el servidor. Dice, en mi caso, IP 172.31.83.52. Es el nombre del servidor. ¿Ya? Lo vamos a editar y lo vamos a cambiar. Entonces voy a borrar el nombre actual, ¿ya? Y lo voy a llamar Server 2. Server 2. Y es el mismo editor que ocupamos el otro día para hacer la página, ¿cierto? ¿Cómo guardamos? Control O, exactamente. Ahí le puse Server 2, guardo con Control O, Enter y Control X salgo. Entonces, ¿dónde está el archivo? Repito el paso. Tenemos que ir a la raíz del servidor con el comando cd // ya, ls, y dentro de la carpeta raíz hay una carpeta que se llama etc. Dentro de etc hago un ls. Si subo, está la carpeta o archivo, perdón, llamado hostname, y en ese archivo es que tenemos que cambiar el nombre adentro. Hay que abrir el archivo hostname y modificarlo. Entonces, ese archivo que se llama hostname lo abro con qué editor? Con nano, ¿cierto? Hostname, que es el nombre del archivo, y ahí adentro cambio el nombre, lo modifico. En este caso, Server 2. Server 2. Entonces,
Como hicimos el archivo index el otro día, pues, en la página web, lo mismo. Lo mismo de cómo abrirlo, cómo editarlo. Tal cual. Dentro de ETC hay un archivo que se llama hostname, lo tienen que abrir con el editor nano Sí. y adentro lo que dice lo cambian. Pues. Ahí ponen el nombre real del servidor. Está dentro de ETC, el archivo hostname, lo abres con el editor nano y ahí cambian el nombre. Que el nombre se llama IP y la IP de la máquina. Lo cambié por server 2. Ese es el nombre final que le voy a dejar. Tienes que ubicar el cursor al final, pues ahí va borrando. Al final del texto. Y ahí digita el texto. Ya, después que tiene listo, control O para guardar, enter y control X para salir. Control O y control X. Para que se vea el cambio de haber modificado el nombre, hay que reiniciar el servidor. No lo vamos a reiniciar todavía, ¿ya? No lo vamos a reiniciar. Para que lo dejemos al final esa tarea. De ahí cuando tú vuelvas a cargar el servidor ya no se va a llamar IP y la IP, pues se va a llamar server 2. ¿Ya? Rod@server 2. La tarea que viene ahora es ver si entre ambos hay comunicación, hacer un ping a la IP pública de uno y otro, de Linux al Windows y de Windows al Linux. Por eso les pedí anotar la IP pública. Vean si entre ambos hay comunicación. Vamos a ver si hay comunicación entre los dos servidores. Entonces, un ping, ¿cierto?, de Linux a Windows y Windows a Linux, a través de sus IPs públicas. Por eso había que anotarla. Entonces tengo la del Windows. Vais probando si hay comunicación entre ambos. Perfecto. Ahí dice ping al Windows. Y ahora voy a hacer un ping del Linux, perdón, del Windows al Linux. La IP pública. Ahí no va, papito. ¿Llegan? Sí. Ahí entramos perfecto. Me llega perfecto. Tienes que llegar entre ambas máquinas. Tú lo detienes con control C. Ya, la cantidad de paquetes es ilimitada, no hay un límite, por eso siguen viendo. Control C. Tecla control C, tú paras la cantidad de ping. Si tú quieres hacer un ping ilimitado, por ejemplo, en Windows, también lo puedes hacer. ¿Ya? Yo generalmente lo hago para ir probando, ¿cierto? Si hay variaciones durante algún lapso de tiempo. ¿Ya? Sí, en el caso de Windows lo haces con -T, al final, -T, y queda haciéndose un ping infinito. Ahí. No, es más que nada para medir si hay variaciones. Si hay intervalos, por ejemplo, algún tipo de retardo, ahí tú después revisas. -T queda haciendo un ping infinito. ¿Ya? Y en el caso de Linux, pues nativamente te hace un ping infinito. Entre ambos estos están probando conectividad. T. Para Windows es -T o -T. Y lo haces, queda haciendo un ping, ¿cierto? Como le llamo, recursivo hacia Linux.
Borra ahora. Ya. Lo último que voy a hacer es ver si puedo conectarme y subir un archivo desde el Linux al Windows, siempre y cuando hayamos activado el servicio de FTP en el Linux, en el Windows, perdón. ¿Ya? El servicio FTP nos permitía subir archivos a la carpeta remota del Windows, ¿cierto? Dentro de inetpub www.rot, donde subimos un ejercicio o un archivo de ejemplo. Ya, hace algunos días. Ya, ahí. Entonces lo que quiero hacer es subir un archivo aquí, ya, en la carpeta inetpub www.rot, pero desde el Linux, siempre y cuando el servicio FTP lo haya tenido activo la semana anterior, ¿ya? Entonces, desde el Linux, necesito conocer tres cosas para poder mandar un archivo hacia la máquina Windows. Una de ellas, por ejemplo, conocer la IP, y también la clave de un usuario, y si puedo arrastrar archivos por FTP. Esas son las tres cosas. Las tres cosas a tener en cuenta. Hacerlo con el usuario administrator. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer desde el Linux? Ya. Voy a crear un archivo, ¿ya? Para poder subirlo. Lo vamos a crear en la siguiente ruta. Así como aprendimos a crear una carpeta y archivo el otro día. ¿Ya? Voy a dejar aquí abierto para que veamos cómo se puede subir el archivo. ¿Ya? Que vamos a tener que enviarlo a este directorio. Lo vamos a mandar al directorio aquí. A www.rot de Windows. Aquí vamos a subir un archivo. ¿Ya? Desde acá. Entonces, me voy a ubicar en el directorio de Linux var www.html. ¿Ya? Aquí voy a crear un archivo donde tengo el taller 1, donde tengo el index, ¿cierto? Voy a crear un archivo en un bloc de notas y lo voy a enviar al Windows, ¿ya? Por comando, ¿ya? Eso me va a permitir después a futuro quizás hacer respaldo, copiarse entre servidores, etc. ¿Ya? Voy a hacer un archivo con el editor Nano, así que aquí mismo, dentro de HTML, abro el editor Nano. ¿Por qué? Control C, pues tienes que tenerlo. Control C. Claro. ¿Ya? Control C. Sí, Control C. Ya. Entonces, desde el directorio var, www.html, estando ahí, voy a crear un archivo en el Linux y lo voy a enviar a el Windows Server por FTP. Por el protocolo FTP, siempre y cuando lo tengan configurado de las primeras clases. Entonces ahí abro el editor Nano para que hagamos un archivo. ¿Sí? Nano. Directamente el editor. Ya, abro el editor Nano. Ya, y como está en blanco, vamos a hacer un archivo, un mensaje, y lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar como ejemplo.txt, el archivo. Y cuando lo tengamos listo, lo vamos a enviar al Windows. Ya. Archivo de prueba, se llama este, no sé. Profe, ¿cómo era el último comando de HTML? Nano, después. El editor Nano, dentro de HTML, Nano. Sí. Me lo voy a enviar como archivo de prueba. Voy a hacer un TXT de prueba. Listo. Cualquier cosa, un mensaje. Este archivo de prueba que estamos haciendo en el Linux
lo guardamos con la tecla Control O, y ahí me dice póngale un nombre, ¿cierto? Vamos a llamar ejemplo.txt. Ejemplo.txt. Y enter nuevamente. ¡Pum! Y salimos con Control X. Ese archivo que acabamos de hacer lo vamos a revisar con ls. ¿Está ahí? Sí, ahí está. Ahí está. Ejemplo.txt y tiene un contenido. ¿Ya? Ya. Ahí está el archivo. Entonces ahora, como estoy en el Linux, lo voy a enviar al Windows. Aquí, a esta carpeta, a la var www. Ahí lo voy a enviar. Aquí. ¿Ya? Voy a cerrar por acá, chiquillo. Por acá. Lo vamos a enviar aquí, a esa ruta. Ahí va a aparecer. Entonces, para ello, me voy a conectar con el protocolo FTP. FTP. Necesito dos cosas. Primero, la IP pública del Windows, el usuario clave de Administrator, y con eso basta. Entonces, protocolo FTP. Estoy en el Linux. FTP. La IP pública del Windows a continuación. Ya. Enter. Ya. FTP, luego la IP pública. ¿Cierto? Enter. Me dice que se va a validar. A ver si se conecta. A ver si conectamos por FTP. Sí, ya conectó. Te conectó ya. FTP. Ya. Pero se supone que te ejemplo porque te sale FTP. Debe de ponerle el pin o Ya. Si te conecta, te debería pedir la IP. La IP. Y te va a pedir un usuario y una clave. Y el usuario clave es el administrator de Windows Server y la clave es la clave del servidor Windows Server. Con usuario y clave. Pueden. Del Windows, el usuario del Windows. Tienes que mandar el archivo con el comando put y el nombre del archivo. Lo mandas con el comando put y el nombre del archivo. Después que entra el FTP, put, espacio, nombre del archivo, enter. PUT, espacio, nombre del archivo, enter. Sería put, espacio, ejemplo.txt, enter. Debería entrar o enviar el archivo. Y que se conectaron primero. por ejemplo, Ejemplo.txt. ¿y qué más? Enter, por tecla enter, para que lo envíe. Pero configuraron el servicio FTP en la clase anterior cuando subíamos archivos. ¿Sí? Ya, entonces debería funcionar. Cuando yo aprendo, yo pensé.
en la herramienta Tools, el administrador de Internet Information Service, Tools, Internet Information Service, en FTP, ahí está la pestaña FTP Authentication, Basic Authentication, y aparece con qué usuario pueden acceder. Y ahí está, en mi caso, el usuario alumno y con los permisos de lectura, escritura. Ahí usted lo puede editar y le da los permisos. Quizás por eso quizás no puede subir. Con ese usuario tiene que hacer. O lo agrega manualmente. Dice, escriba el nombre del usuario con que quiera conectarse por FTP. Y le da la autorización. Puede agregar a otro usuario también. Usuarios de conexión. Y después prueba desde el Linux. Indicando la dirección IP, FTP, y cuando le dice login password, pone el nombre de usuario con que se va a conectar. Y ahí, después de eso, que ya está logueado, puede enviar los archivos. ¿Ya?